Si tienes más de 30 años, seguro en este momento acabas de desbloquear un recuerdo, y es que esta es la imagen que teníamos cuando nos hablaban de altavoces de escritorio. La verdad es que en aquel tiempo te habría dicho que estás loco si me dices que a día de hoy iban a existir altavoces como los que vamos a ver en este vídeo. Y no son otros que los Adam Audio D3V. Como te digo, los D3V son los nuevos monitores de escritorio de Adam Audio y son unos altavoces de dos vías donde encontramos un cono principal de aluminio de 3,5 pulgadas acompañado de un tweeter de cinta D-Art de 1,5 pulgadas. Son monitores activos, autoamplificados, se incluye un amplificador de 4 canales que nos va a dar una potencia de 100 vatios RMS por caja, de los cuales 70 vatios van a ir al cono principal, al woofer de 3,5 pulgadas, y los 30 restantes van a ir al tweeter de cinta, al Ribbon Tweeter D-Art de 1,5 pulgadas. Y sobre el papel, todo este conjunto nos va a dar unos niveles máximos de presión sonora de 96 decibelios. A priori son unos números bastante normalitos, pero no podemos olvidar el tipo de altavoz del que estamos hablando, el tipo de monitor que vamos a tener delante de nosotros. Lo que sí que verdaderamente me ha sorprendido es el rango de frecuencias que alcanza, más propio de monitores con conos más grandes y con cajas más espaciosas que estas. Estamos hablando de que por debajo las frecuencias graves llegan hasta 45 Hz y por arriba las frecuencias agudas llegan, gracias a este tweeter de cinta, a los 23.000 Hz. Y personalmente me ha sorprendido mucho el rango de frecuencias bajas que pueden alcanzar gracias a este sistema de radiadores pasivos que incluyen a cada lado de las cajas una especie de conos en los huecos que se activan y se mueven gracias al flujo de aire que genera el movimiento del woofer principal, y hace que este altavoz, con esta caja tan pequeña y que además es una caja estanca, no tiene puerto de graves, llegue tan bajo en estas frecuencias graves. Obviamente no hay subgrave, pero es que estamos hablando de un monitor de este tipo y ya es realmente sorprendente que pueda alcanzar unas frecuencias de 45 Hz por debajo, ¿vale? En una caja compacta y pequeñita. Siempre teniendo en cuenta el tipo de altavoz que tenemos delante, que es verdad que funciona muy bien, que tiene unos números muy ambiciosos, pero yo creo que no podemos entrar en la comparación de unos monitores de estudio al uso de unos monitores grandes, porque en mi opinión creo que no ha sido este D3V no ha sido diseñado para eso. Porque si realmente tienes espacio y el tema de la movilidad no te importa mucho, yo iría directamente a por una pareja de T5V, también de Adam Audio, que la pareja sale más barata que la pareja de D3V, o si quieres gastarte un poco más de dinero en unos monitores más grandes, iría directamente a los Adam Audio T7V con un rango de frecuencias más amplio y con más potencia. Pero volviendo a los D3V, su propósito es ofrecer un buen sonido en un formato compacto y con buena portabilidad, y eso no se puede negar que lo han conseguido. Y siguiendo con su formato, son unos altavoces compactos, pequeños, aunque no tanto como yo creía que serían. Estos altavoces miden 20 centímetros de alto, 11 centímetros de ancho y 15 centímetros de fondo, y cada una de estas pequeñas cajas pesa un poco menos de 2 kilos, por lo que podemos llevarlo de aquí a allá en cualquier maleta sin ningún tipo de problema. Están fabricados completamente en plástico y se ofrecen en dos colores, este acabado negro, y también puedes adquirirlos en un color blanco. Estéticamente son bastante sobrios y no tenemos mucho detalle estético en estos Adam Audio D3V. Como puedes ver en el panel frontal de este altavoz izquierdo, que es el que hace todo el trabajo, aparte del tweeter y el woofer, tenemos simplemente un regulador de volumen, una salida de auriculares en jack de 3,5 y un LED indicador de estado de los altavoces. Este regulador de volumen también es un interruptor que podemos pulsar y que nos va a permitir controlar diferentes parámetros de los altavoces. Si están apagados, una pulsación los enciende, y una vez que están encendidos, una pulsación mutea los altavoces, 2 pulsaciones cambia entre entrada de audio digital o entrada analógica, 3 pulsaciones hace un swap de canales entre derecho e izquierdo, y si una vez que están encendidos mantenemos pulsado el regulador de volumen un par de segundos, apagará los altavoces. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta a estas cajas, y en el caso del altavoz izquierdo vamos a encontrar un panel trasero muy lleno
y en el caso del altavoz derecho un panel trasero muy vacío, con solo una conexión, y esto se debe a que usan un sistema de maestro y esclavo, y en este caso el altavoz izquierdo es el que hace todo el trabajo de amplificación y procesamiento y lo manda ya toda la señal de audio procesada a través de cable hacia el altavoz derecho, que solo tiene que sonar, no tiene que procesar absolutamente nada. Contamos con dos opciones de conexión, tenemos la típica entrada analógica en jack de 6,3 mm OTS balanceados y contamos con una entrada de audio digital en formato USB-C. Esta entrada de audio digital sin pérdida nos va a permitir conectar nuestros altavoces sin necesidad de contar con una tarjeta de audio dedicada y vamos a poder conectarlo tanto a ordenadores portátiles, tablets o incluso hasta a tu smartphone, ¿vale? Si tiene una conexión de USB-C vas a poder escuchar audio digital a través de ello y de estos Adam Audio D3V. Encima de estas conexiones encontramos algo bastante interesante, que es un puñado de filtros que permiten personalizar el sonido dependiendo de las circunstancias o los condicionantes que tengamos en cada momento. Son tres concretamente. El primero es un indicador de posición y puedes elegir dónde tienes posicionado tu monitor. Si es en un stand, como en este caso tengo yo aquí puesto este altavoz izquierdo, para lo cual en la parte de abajo tiene una rosca que se enrosca en el stand de micrófono y listo. También puedes elegir si lo tienes contra una pared o si lo tienes en una esquina. El segundo filtro es el filtro desk o filtro de escritorio, donde puedes indicar el tamaño de tu escritorio. Puedes no tener escritorio, uno pequeño, uno grande. En este caso, para colocar tus monitores en el escritorio, pues tienes dos opciones: utilizar las gomitas y pegarlas debajo, o utilizar un pie que viene incluido, un pie fijo a 15 grados que mantiene inclinados los monitores, que en este caso a mí no me gustan mucho porque habría preferido que fueran unos pies regulables. Estos son fijos a 15 grados y ya está. Y el tercer filtro sería el filtro Room, el filtro para el espacio donde tenemos colocados nuestros monitores, nuestros altavoces de escritorio, donde podemos elegir entre una posición de una habitación completamente tratada, una posición de una habitación que no está tratada en ningún modo, o un término intermedio, como sería mi caso de tener una habitación moderadamente tratada acústicamente. Este procesamiento del sonido se realiza de forma interna mediante DSP en la caja izquierda de estos Adam Audio D3V, contando con un convertidor AD de 24 bits y hasta 48.000 Hz. Y todo esto que hemos visto metido en unas cajitas compactas, en unos altavoces que tienes ya disponibles para comprar en cualquier tienda a un precio de 319 euros. Personalmente creo que a un precio de 299 euros venderían más, pero bueno, ese es el precio que tienen, 319 euros por esta pareja de monitores de escritorio Adam Audio D3V. ¿Te recomendaría estos monitores? Pues depende. Depende de para qué lo quieras usar, depende del espacio que tengas, depende de tu presupuesto y bueno, yo los usaría con cualquier actividad que tenga que ver con la escucha de música, porque la verdad es que suenan muy bien, son compactos, tienen muy buena portabilidad y puedes llevarlos a cualquier sitio en una maleta pequeña. En ese sentido cumplen 100% y dan un sonido bueno, dan un sonido profesional, ¿vale? En el estudio, pues si tienes un espacio pequeño, los usaría para tareas de producción y composición o como segunda referencia en el caso de mezclas. Yo personalmente, vuelvo a decirlo, si tienes el espacio, el dinero y no quieres portabilidad, te da igual la portabilidad, antes que irme a unos D3V para mi estudio, me iría a por unos T5V, que son unos monitores más grandes y que van a rendir algo mejor que estos tan compactos, tan pequeños, ¿vale? Y si tienes una estancia un poco más grande y tienes un poco más de presupuesto, un pasito por encima, los Adam Audio T7V con un rango de frecuencias más amplio que estos D3V y bastante más potencia. Obviamente son unos altavoces más grandes, tienen un mejor amplificador y te van a dar más potencia de salida. Aún así me parecerían una buena opción, tanto como para espacios realmente pequeños, tanto por temas de portabilidad y bueno, vienen a un segmento donde otras marcas ya han movido ficha, los iKing Multimedia iLoad Micro o los Eve Audio SC203, son otros altavoces compactos que compiten con estos Adam Audio D3V. Y bueno, si estás en busca de unos altavoces de este tipo, pues yo te recomiendo echarles una oreja porque la verdad me ha gustado mucho el sonido y sobre todo, vuelvo a decirlo,
el rango de frecuencias bajas que pueden alcanzar en unas cajas selladas sin puerto de graves y gracias a los radiadores pasivos que incorporan a los laterales. Y aun pensando que son una buena opción en este segmento, todo se puede mejorar y en este caso yo propondría dos mejoras para estos Adam Audio D3V. Para el caso de la portabilidad, que incluyeran conexión Bluetooth y así podríamos llevarlos por ahí con la posibilidad de transportar menos cables, y por el otro lado que hicieran un sistema de pie regulable, ¿vale? En mi caso me habría gustado que el pie no fuera fijo, que sería móvil y que yo podría regular el ángulo de orientación de los altavoces, pero en este caso pues es un ángulo fijo, o los pones planos o lo pones en ese pie de 15 grados que pone los monitores en posición oblicua. Como te digo, esos dos pequeños apuntes, conexión de audio Bluetooth y pie regulable, son dos mejoras que yo incluiría a estos altavoces. Quién sabe, quizás en una segunda versión, en unos D3V MK2, pues vemos satisfechos o veo satisfecho esta demanda. Y hasta aquí nuestra review sobre los Adam Audio D3V, espero que te haya gustado, te recomiendo que le eches una oreja, sobre todo por el sonido que tienen, y ya está. Si te ha gustado el vídeo, déjame un pulgar arriba, si no te ha gustado no me dejes nada, y nos vemos aquí en una próxima ocasión. Te mando un abrazo grande y un saludo. Paz.